están? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto desde la redacción de Como Siempre. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto aquí por la pantalla del Voz. Bien. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto. Gracias por reencontrarnos este sábado. ¿Cómo está, Fede? Hola, Flor, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla, desde la redacción de La Voz del Interior, siempre firmes. Siempre firmes, completando otra semana de muchas novedades en el terreno político a nivel nacional, nuevamente en el Congreso. En Olivos hubo un episodio, una reunión con mucha exposición pública en los medios entre diputados de distintas bancadas. Barato el asado, ¿eh? Sí, como F del asado de los héroes. Los 87 héroes, según 87 Javier Milei, héroes. que bancaron el veto a la ley que se había aprobado en el Congreso para Movilidad devolverle un poco de todo lo que perdieron los jubilados en los últimos tiempos. Bueno, el gobierno logró que algunos diputados, algunos cordobeses, dieron marcha atrás del primer voto que se había volcado a favor de esta ley, después dieron marcha atrás y los homenajeó con un asado en Olivos. Vamos a hablar de eso con una de las diputadas cordobesas que participó de esa cena y también de cómo viene la agenda en el Congreso y también a nivel provincial en la legislatura. También hubo mucha polémica, una sesión tensa en relación... Hubo calor. Claro, con el debate del juego online en el centro, Está ¿no? pasando algo en Argentina que tiene que ver con la paridad que se dan en los congresos, en las legislaturas, que de alguna manera han subido mucho la tensión. También de alguna manera inmovilizan un poco la gestión, porque bueno, al no tener ninguno un poder de fuego como para probar solo, pasa en Córdoba, por ejemplo, está dividido casi perfectamente en dos. Bueno, las sesiones se convierten en campos de batalla retórica, como pasó este miércoles en Córdoba. Y es un tema que genera polémica y que está también detonando un problema muy grande de una epidemia de juego ilegal entre los adolescentes. Vamos a hablar de eso también en el programa. Y arrancamos ya con nuestro primer invitado, que también tiene que ver con otro tema fuerte en la agenda, es todo el conflicto planteado en relación al sistema universitario por el financiamiento del sistema universitario. Estamos con la máxima autoridad de la Universidad Nacional de Córdoba, John Boretto. Gracias, John, por venir. Un gusto estar nuevamente acá. Muchas gracias por la invitación. Lamentablemente tenemos que hablar nuevamente, bueno, por esta situación que no se soluciona respecto del financiamiento de las universidades. Hay una discusión económica, bueno, fuerte, tensa, planteada con el gobierno. Hubo esta marcha masiva en abril, luego, bueno, aparecieron, digamos, se reforzó en algo los fondos para el funcionamiento de las universidades. Subsiste el problema. El Congreso, con una amplia mayoría, sancionó una ley para devolver parte de esos fondos, en realidad hacer una actualización en relación a los precios para este año a las universidades. Bueno, el Ejecutivo, el presidente rechaza eso, está esta cuestión del veto allí planteada. ¿Por qué es importante para las universidades ese proyecto, esa ampliación, ese refuerzo presupuestario que ha aprobado el Congreso? Bueno, efectivamente, como vos comentabas, cuando se dio la marcha en abril y la primera manifestación fuerte del conflicto por el financiamiento universitario, ahí se obtuvo una respuesta que abarcó la cuestión de las partidas para gastos de funcionamiento, que estaban en una situación muy crítica porque llevaba más de un año con valores congelados, o sea, incluso todo el año 2023. Por lo tanto, ahí tuvimos una respuesta, pero del total del presupuesto, las partidas para gastos de funcionamiento representan menos del 10% del total presupuestario. Lo que se ha producido a lo largo del año fue un fuertísimo deterioro de la masa salarial, del poder adquisitivo de los salarios tanto de docentes como de no docentes. Para dar algún indicador, respecto de la inflación, si computamos el mes de diciembre, que hubo una inflación muy alta, hasta el mes de julio, agosto, perdimos más del 50% respecto de la inflación.
Claro, es como si se les hubiese bajado el sueldo a la mitad en promedio a todo el Exactamente. personal de las universidades. En términos de Se poder bajó, claro. adquisitivo se requeriría un incremento de más de 30 puntos, 33% aproximadamente, para recuperar el deterioro que sufrieron los salarios por la inflación. Esto es un volumen muy significativo, o sea, además del bolsillo de cada docente, de cada no docente, es un volumen muy significativo en términos del presupuesto. Tiene otras implicancias negativas, por ejemplo, en el financiamiento de las obras sociales. Por ejemplo, nuestra obra social se financia con aportes de los sueldos docentes y no docentes, y todos sabemos que los costos de las coberturas de medicamentos, estudios médicos, han aumentado por encima incluso de la inflación promedio. Con lo cual hay muchos salarios incluso por debajo de la línea de la pobreza. Esto genera un desincentivo sobre todo para los docentes más jóvenes que se han formado, que se han doctorado. Entonces, es una cuestión que tiene un impacto presente, pero si no se logra revertir, va a generar un impacto grave hacia el futuro. Claro, es una degradación que se va produciendo, que no es una cosa que va a pasar en un mes. Exactamente, pero porque si generas menos atractivo para continuar la vida profesional académica, científica en la universidad, bueno, además está toda la dificultad vinculada al financiamiento del sector científico, que viene también por otro lado. Nosotros en la universidad hace unos días resolvimos establecer un fondo de emergencia de 100 millones de pesos para el funcionamiento de ciertas áreas experimentales, por ejemplo los bioterios, que llevan adelante, que requieren equipos, requieren un funcionamiento que no se puede detener porque se llevan adelante experimentaciones, investigaciones de muchos años que no se pueden discontinuar. Esos fondos que venían antes de las agencias nacionales, como el CONICET o la Agencia Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, a los bolsillos, a través de los subsidios de los investigadores, no se han actualizado. Con lo ¿Y cual qué pasaría? Perdón, si me dejas eso, por ejemplo, ¿qué aplicación o qué significa una investigación de esas características? Digo, pensando en que la gente tome dimensión lo que significa. Muchas de esas investigaciones están vinculadas a problemáticas de la salud, por ejemplo. Bueno, abarca distintas facultades, las que tienen justamente estas áreas experimentales, ciencias químicas, ciencias agropecuarias, ciencias exactas, FAMAF, también psicología, odontología. Es decir, muchas investigaciones que llevan mucho tiempo, mucha inversión en la formación de los investigadores y en las experimentaciones que se están llevando adelante, o sea que no se pueden interrumpir. ¿Qué pasaría si, como dijo el presidente, termina vetando esta ley? ¿Qué van a hacer las autoridades de las universidades y qué va a hacer todo el complejo universitario? Digamos, vamos a tener, supone usted, una nueva marcha masiva como esta y se va a generar un clima mucho más difícil de acá a fin de año y después ni hablar cuando se discuta lo que viene. Sin duda estamos en una situación de conflicto durante todo este semestre a raíz de este retraso salarial. El próximo martes nosotros tenemos una reunión en Buenos Aires del Comité Ejecutivo del Consejo de Rectores. Ahí también seguramente nos reuniremos con las entidades gremiales, la representación gremial estudiantil también. Es muy probable que se resuelva convocar a una marcha para los primeros días de octubre. Una fecha posible es el 2 de octubre. Obviamente estamos preocupados por esta situación porque efectivamente el deterioro es muy significativo en materia de los salarios. También estamos preparados, ahí vamos en esa reunión vamos a hacer un análisis más pormenorizado sobre la propuesta de presupuesto que el gobierno elevó. Antes que pasemos a eso, ¿ustedes creen que la movilización en la calle, que en abril fue masiva y que dio resultados, es a los que más le teme el gobierno nacional, a que vuelva a tener muchísima gente y además con una cuestión transversal, ¿no? Porque hay de todos los sectores, no es una cuestión partidaria? Bueno, en esa ocasión efectivamente logramos la solidaridad y el acompañamiento de gran parte de la sociedad
El gobierno en esa ocasión reaccionó en un punto porque se logró el acuerdo que permitió resolver las partidas para gastos de funcionamiento. Nosotros ahí teníamos la expectativa de que los canales de diálogo que se habían abierto permitieran ir generando un proceso, aunque sea paulatino, en la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, pero eso efectivamente no funcionó. O sea, la paritaria existe en lo formal, pero no ha habido acuerdos en ese ámbito. Así que nosotros, por supuesto, que apelamos y deseamos que haya espacios de entendimiento, de conversación, de planificación conjunta entre el gobierno y las universidades. No es que ¿hay esos espacios hoy existen? Los niveles de conversación existen, pero no ha habido respuestas acordadas en esos ámbitos. O sea, no es que no exista el diálogo, existen contactos con el gobierno, pero, por ejemplo, para elevar la propuesta de presupuesto, nosotros habitualmente lo que hacíamos era un trabajo de algún modo compartido con el área educativa del gobierno, que por ahí no coincidíamos con las posturas, las peticiones que hacíamos desde las casas de estudios y las propuestas que después elevaban los sucesivos gobiernos. Pero había una conversación en torno a cómo trabajar el presupuesto de cada año. Nosotros necesitamos esto, nosotros podemos dar eso. Esa mesa de trabajo que en algún momento parecía que iba a funcionar, finalmente no funcionó en esta ocasión. Nosotros nos enteramos de la propuesta de presupuesto el día que anunciaron el presupuesto. Llegó al Congreso. Bueno, respecto de eso, además de un ajuste de los fondos que es a criterio de gobierno, luego nos dirás en la primera mirada si les parece insuficiente o no a las universidades, para 2025, también introdujo esto de que el Ministerio de Capital Humano pueda auditar a las universidades de una manera diferente a lo que se hace ahora y que esas auditorías sirvan para tomar decisiones de si se siguen dando fondos o no a lo largo del año. No sé qué información tienen de esto y a primera vista, ¿qué opinión tenés al respecto? Bueno, justamente uno de los aspectos que vamos a analizar son las implicancias de ese aspecto que fue incorporado al Congreso. Las universidades tienen autonomía, esto no significa que no rindan cuentas. Nosotros rendimos constantemente cuentas al Estado Nacional y nuestros fondos son auditados, ya sea en su momento por SIGEN o por la Auditoría General de la Nación. Por ejemplo, nuestra universidad en este momento está llevando adelante un proceso de auditoría, la Auditoría General de la Nación, pero también tuvo auditorías de SIGEN y demás. Obviamente que rendimos cuentas, se llama cuenta de inversión. Nosotros mensualmente enviamos cómo va ejecutándose el presupuesto, porque después el Ministerio de Economía tiene que rendirle cuentas al Congreso, que fue quien aprobó las partidas finalmente. O sea, que eso ocurra. Capaz que tenga que ver con una cuestión más discursiva, pero hay que ver bien cuáles son los alcances y las implicancias de esa... Para tener una idea, ¿cuánto es lo que el gobierno presupuestó para el año que viene y cuánto necesitan? ¿Cuál es la diferencia entre lo que las universidades lejos, cerca está, quieren o pedirían o piden y lo que el gobierno quiere dar? El gobierno hizo un presupuesto, planteó un presupuesto de 3.8 billones de pesos. Eso es un poco más de la mitad de lo que nosotros habíamos estimado. Un poco más de la mitad. Sí. O sea, están lejos, bastante lejos. Claro, pero la explicación central está dada por esta diferencia. Lo que nos preocupa, digamos, es que está centrada por este desfasaje que ha habido en los salarios docentes y no docentes. Lo que viene pasando. Centralmente, digamos, puede haber algunos otros aspectos, algunos otros detalles que se pueden conversar, pero centralmente puede haber alguna cuestión vinculada también a la necesidad de, si bien los gastos de funcionamiento, cuando se otorgó esta actualización luego de las marchas de abril, recuperaron de algún modo la inflación sufrida el año pasado y una parte de este año, bueno, queda también una parte de la inflación de este año que quizás no esté del todo contemplada ahí. Pero centralmente la diferencia está dada por este año y sobre este año se construye el presupuesto. Como que no se está previendo una recuperación de los salarios en ese cálculo presupuestario. Con todo lo transitado ya de la administración de Milei y esta situación que han vivido, desde ustedes los rectores de las universidades, ¿perciben qué mirada tiene el gobierno sobre el sistema universitario? ¿Qué idea tiene respecto del sistema universitario? ¿Ustedes qué deducen? ¿Que le interesa, que no le interesa? Bueno, efectivamente hay
cuestiones de prioridades que el gobierno parece apuntar para otro lado, digamos, más allá de que uno puede, digamos, yo creo que es defendible digamos, el objetivo del equilibrio fiscal del gobierno. Ahora, los caminos para lograr ese equilibrio fiscal son diversos. Ahí es donde empiezan a jugar las prioridades. Claro, ¿dónde ajustar? Nosotros creemos que la educación y la ciencia son muy importantes porque nuestro país tiene problemas muy serios, estructurales. Necesita generar valor para las comunidades, vincular a las universidades como lo estamos haciendo con los sectores productivos. Y justamente no es un área que debería recortarse. Por ejemplo, la ley de financiamiento que votó el Congreso representa solo el 10% del superávit fiscal que el gobierno obtuvo hasta agosto de este año. O sea que no compromete para nada el equilibrio fiscal. Por eso que nos animamos a pelear por eso. La última, ¿hay un sueldo testigo en la Universidad Nacional de Córdoba que podemos decir, este es más o menos el promedio de lo que gana un docente? Son muy diversos, pero para darles una idea, los sueldos, por ejemplo, un docente inicial, en una categoría inicial, un ayudante, de máxima dedicación, o sea, con 40 horas, no llega a 600.000 pesos. Si le agregás 10 años de antigüedad, va a 700.000 pesos. Un docente de dedicación exclusiva. Lo mismo pasa con las categorías iniciales del personal no docente, que están en el orden de los 600.000 pesos. O sea, incluso sueldos de categorías iniciales de docentes, sueldos no docentes también de categorías iniciales, incluso con varios años de antigüedad, están por debajo de la línea de la pobreza. En Buenos Aires se habla de la migración de docentes de los colegios preuniversitarios, que los hay como acá, a las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, porque los sueldos son mejores. ¿Hay algo así acá? ¿O no? No lo hemos, he escuchado sobre esa noticia. Es posible que se esté dando, no tengo constancia, pero efectivamente, como decía, el deterioro salarial genera un desincentivo y una pérdida de la calidad, obviamente, que nos preocupa. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos al primer corte del programa y seguimos más con Voz y Voto. Y esta semana, decíamos al comienzo del programa, hubo un hecho que, bueno, trascendió lo político, ¿no? Porque también mucho de la sociedad lo tomó de diferentes maneras, ¿no? Fue la cena que se llevó a cabo en Olivos, el presidente que llamó a 87 diputados héroes por haber bancado el veto contra la ley de movilidad jubilatoria. Bueno, recibió, y ahora nos va a contar nuestra invitada, si fue un homenaje, si fue una celebración. Vamos a hablar de eso. Laura Rodríguez Machado, diputada nacional por Córdoba. Fuiste la única que estuvo ahí en Olivos de Córdoba, de los diputados cordobeses, de la oposición que no fueron de la Libertad Avanza. Ah, claro, sí, porque estuvieron los tres diputados de Libertad. Los tres diputados de Libertad Avanza y estuviste vos como parte de Juntos por el Cambio, del PRO. ¿Qué tipo de... Juntos por el Cambio, a nivel nacional no hay bloque de Juntos ni interbloque. Ya no existe más Juntos por el Cambio. Bueno, es una novedad eso. No, es una alianza electoral. Ya no hay que decirlo más. Y en la Cámara de Diputados no hay interbloque. Perfecto, entonces lo sacamos del vocabulario. ¿Qué fue lo de Olivos? ¿Fue una celebración? ¿Fue una bajada de línea del presidente para unificar la posición en el Congreso? ¿Y cómo crees que lo tomó la sociedad? No fue una celebración en lo más mínimo. Fue una reunión con comida, donde además por las críticas que hubo, cada uno se pagó con su tarjeta de débito, pero más allá de eso, se trató de ridiculizar esa reunión, haciendo pensar que en medio de este caos íbamos la verdad que a mí no me importa ir a comer a ningún lado, sino lo que se utilizó es un horario determinado y una reunión que el héroe salió del gobierno. El héroe salió del gobierno y yo creo que fue una forma de llamar a aquellos que todavía creemos en la responsabilidad fiscal, que hay que dejar de hacer populismo o demagogia cuando llegas a un cargo, porque es muy lindo las palabras vacías, es decir, me preocupo por los jubilados, me preocupo por esto, me preocupo por esto, para ganar votos. Pero quienes intentaron hacer tambalear al gobierno modificando su criterio presupuestario son los que destruyeron el ANSES durante 20 años, donde rompieron el equilibrio de trabajadores versus beneficiarios, es decir, haberes jubilatorios, porque
permitieron que se jubilara todo el mundo, a costa del sacrificio de los trabajadores que durante muchos años hicieron sus aportes legítimos a la ANSES, para tener su jubilación, y después no pueden tener una jubilación digna, porque durante todo ese tiempo el kirchnerismo jubiló a quienes nunca aportaron. Pero no quiero decir que esa gente se quede sin protección del Estado. Pueden tener un subsidio, pueden tener la PUAM, pero no a costa de la espalda de los que pusieron la plata. ¿Era el gobierno dar una recomposición de 15.000 pesos? No era solamente una recomposición. Primero, no hay ningún gobierno que permita que sabemos la debilidad que tiene Milei en el Congreso de la Nación, donde tiene pocos legisladores. Bueno, se juntan una mayoría circunstancial y le definen lo que hacer con un presupuesto, porque vos permitís este tema y después vienen otros, porque además piensan muy distinto de lo que piensa el gobierno. No, es más, lo conversamos recién, cada vez que durante años anteriores en el Congreso se creó un beneficio, se le puso una tasa a un sector, se creó un impuesto, o que se encargue el gobierno con inflación o préstamos. Eso es cierto lo que vos decís. Ahora, un ejecutivo, más allá que tiene la legitimidad para aplicar un plan de gobierno, si va a hacer un ajuste de esta magnitud, ¿no es lícito que el gobierno también tenga, el Congreso tenga alguna participación en la discusión de sobre quién recae parte de ese ajuste? No te digo trazarle el plan de gobierno a Milei, no. Pero el gobierno no admite señalamientos sobre su decisión sobre quién paga la cuenta, digamos. Señalamientos, discusiones, controversias, sí las hay. Lo que no se permite es que te agarre el kirchnerismo y ahora diga que se preocupa por los jubilados y te modifique los presupuestos. No lo votó solo el kirchnerismo. Sí, algunos. El peronismo local. Algunos que sí, porque el peronismo de Córdoba cuidaba los aportes a la caja de jubilaciones que se modificaban de Córdoba, como digo, que empezó quedándose dentro del ámbito de Córdoba para darle a los cordobeses el 82% móvil y después se lo sacaron al 82%. La otra ley que también va a vetar, según dijo el presidente, es la del financiamiento universitario. Sí. Estuvo John Boretto en el programa y bueno, están pendientes de lo que pase. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué crees que va a hacer el presidente? Bueno, la primera cosa que hay que tener en claro es lo de las universidades. Sabemos que las universidades, vengo de familia de padres docentes universitarios, pero que durante los últimos años los fondos para las universidades también fueron utilizados de alguna manera como unas cajas que no se sabía dónde iban. No todo iba para pagar el salario docente. Sabemos que se crearon universidades con fines políticos ideológicos. Las universidades de Plaza de Mayo, la Universidad del Tigre. Se crearon universidades en territorios donde manejaba el kirchnerismo la cámpora para darle cargos a sus militantes. Entonces, cuando nos metemos en el presupuesto universitario, primero hay que ver ¿qué hicieron muchas de las universidades? Boretto dijo acá que no fueron convocados, a diferencia de otros años. Se enteraron cuando el proyecto con la ley bases. No, con el proyecto de presupuesto 2025. Lo que le corresponde a las universidades, ellos lo conocieron cuando se presentó el proyecto. Bueno, no hubo la diálogo. verdad que no sé si hubo diálogo porque él dice que no, digamos, no forma parte del gobierno nacional en el sentido ese. Pero lo que sí puedo decir con absoluta certeza es que viendo y no hago una cuestión a cualquier universidad en particular, que los números que se utilizaron con los presupuestos universitarios también hay un signo de interrogante ahí, ¿no? ¿Qué se hizo con toda esa plata? Entonces pero el camino, claro, pero el camino, porque Boretto nos planteaba que en promedio se han perdido 33 puntos los salarios docentes en promedio de todos. El camino no es examinar, bueno, específicamente qué gasto no está llegando bien. Vos planteás lo de las universidades creadas en el conurbano. Nosotros estamos preocupados por las 4 que hay en Córdoba, que son distintas, digamos. Existen hace muchos años. Yo creo que el años. presidente tiene que preocuparse por todo digamos, el esquema, y coincido, yo como cordobesa también me preocupo por las de Córdoba. Pero, seamos realistas. Acá hay una realidad que los fondos universitarios que yo también estoy de acuerdo con que tienen que mejorarse el salario docente, pero también se hizo un abuso de cómo se utilizaban estos fondos y cómo se utilizaban las universidades para trincheras políticas. Y eso es así. Córdoba debe ser la excepción, porque Córdoba tiene, por algún motivo, universidades que tienen más independencia de la cuestión política. Pero te digo que en todo el país no pasa eso. ¿Y vos decís, va a vetar la ley? Y tengo entendido que sí. ¿Vos crees que sí?
Claro, Pero se la acá la induce, discusión- pero cómo se le induce una situación de mejora al sistema universitario donde hay cosas por mejorar, Claro que si sí. el gobierno no encara esa situación? Lo que hace es cortar transversalmente el presupuesto. Mira, ahí nosotros ahora tenemos la ley de presupuesto en inicio de tratamiento, yo soy miembro de la comisión de presupuesto, y va a haber el inicio de las discusiones por materia, digamos, educación, justicia. Ahí es una buena oportunidad para este Bien. diálogo que es importante, que se reclama y está bueno que se dé, pero también decir que la Argentina llegó a donde está por ese tipo de política. Porque, entonces se da fondos con los ojos cerrados. Sin mirar. Jubilemos, bueno, jubilemos. Entonces se jubilaba incluso amas de casa que viven en un country, ¿no? Que tengo hasta los nombres, por Sí, supuesto que no los voy a dar. A Sí. costa de quienes pagaron toda su vida un aporte jubilatorio y hoy cobran miserias. Y cambiar ese paradigma, sí tal vez necesita de gente que no esté buscando dentro de su banca o dentro de su política el aplauso fácil, sino cambiar la historia de la Te Argentina. pregunto sobre volviendo a los 87 que estuvieron en la acera. ¿Esto va a empezar a formar una especie de bloque, de mega bloque? ¿Van a empezar a trabajar más en conjunto? ¿Este va a ser el número del piso que va a tener el gobierno? Claro, por ejemplo, si se veta el financiamiento universitario, bueno, se va a reactivar, digamos, estos es 87 van a permitir que ese veto subsista o que el Congreso vuelva a darle un revés. Yo lo que creo Si se que constituye nuevamente una mayoría en cada contra. votación es artesanal. Se construye en función del tema, en función de qué bloque integran los legisladores y dentro de ese bloque a quién responden. Porque Claro. ni siquiera Claro. Sí. podemos decir... a ver, por poner el bloque de radicalismo, por Pichetto, ejemplo. bueno, el radicalismo tiene 4 subbloques, hay gente que son los independientes, libre pensadores, que no le hacen caso a nadie. El grupo de Manes, el grupo de Evolución, el grupo que responde a Cornejo, y bueno, a veces votan igual, a veces votan distinto. En el bloque de Pichetto hay una Margarita Stolbizer y hay un López Murphy. O sea, la verdad que es construcción, ni siquiera te diría por bloque. Es por persona. Es por persona. Claro. Entonces, a veces es difícil decir si pero estos 87 fijaron un rumbo, Bien. que no quieren que entre las leyes sin que para un gasto se sepa de dónde viene la plata, que no se hace populismo o demagogia hablando de cosas que no tienen una solución concreta y que no entra ninguna ley y a partir del financiamiento de esa ley se crea un impuesto como viene pasando en la Argentina de hace casi 20 años. Perfecto. Los radicales, que bueno, en el marco de esa discusión Sí. cambiaron su voto, estuvieron reunidos con el presidente Javier Milei, entre ellos estuvo Luis Picat, estuvieron también hablando de política con funcionarios nacionales, con Karina Milei, con Lule Menem, que son los que están haciendo el armado Sí. en las provincias, y ahí les plantearon estas figuras fundamentales en el espacio libertario que hay una voluntad de sumar dirigentes en las provincias. En el caso de este diputado radical, bueno, digamos, se estableció ese diálogo por la sintonía que hay. El PRO está acompañando a muchas de las iniciativas del gobierno y demás. Vos te referencias en Patricia Bullrich, que es parte del gobierno. ¿Qué crees que va a pasar acá en Córdoba? ¿Va a haber una confluencia con la Libertad Avanza para el año que viene? ¿Vos cómo estás viendo eso? Mira, en las próximas elecciones son elecciones de medio término, se renueva por mitad, a Córdoba le toca, a otras provincias renuevan Senado, pero la Cámara de Diputados elegimos 9 diputados nacionales. Como esas decisiones son provinciales, es decir, los acuerdos son provinciales, no son de partidos nacionales, lo más probable que en Córdoba empiecen a haber conversaciones. Yo veo a un Luis Juez cercano, Sí, bueno, dirige sí. el bloque del PRO, a un Rodrigo de Loredo que se empieza a despegar de una La conducción nacional de la del conducción radicalismo. nacional. Veo algún PRO que acompaña más al presidente que otro grupo que no, que Sí. toma más distancia. Esto no quiere decir que vamos a confluir todos, pero sí quiere decir que como somos partidos que viene trabajando dentro del marco de alianzas electorales, esas conversaciones seguramente las habrá. La decisión de si hay un acuerdo frente electoral, si se suman personas a listas de un partido, eso va a ir deviniendo por dos cosas: del nivel de diálogo que haya local, de la
presión o no que puedan hacer los dirigentes nacionales y de la imagen de Milei. Si necesito o no otros partidos políticos para tener más diputados. O una de las cosas más importantes, sí, totalmente. Así es. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. De nada. Pequeño corte y analizamos lo que pasó en la unicameral de Córdoba esta semana. Mencionábamos, Fede, que parte de la agenda de la semana estuvo protagonizada por la legislatura unicameral, donde hubo un debate álgido hasta horas de la madrugada, con fundamentalmente en torno al juego online habilitado en el 2021 en la provincia, bueno, con la oposición queriendo derogar esa ley. Tal cual. Estamos convencidos de que el Estado debe regular el juego legal, que no puede dejar un vacío que en tal caso será aprovechado por quienes manejan desde las sombras el juego ilegal en la República Argentina y el mundo. Pero el Estado no puede llegar a la intimidad de las familias. Si un padre le entrega una tarjeta habilitada a un menor para que juegue de manera clandestina, con ley o sin ley, el juego ilegal avanza y está entre nosotros. No les importó construir ciudadanía digital y educar. El secretario de Educación negó que los niños en las escuelas estén participando de las plataformas de juego. El director de la lotería negó que la ludopatía sea una adicción. La defensora de niños, niñas y adolescentes dijo que se tarda 5 años para desarrollar un caso de ludopatía infantil. Nuevos paradigmas. El juego online, entre otras cosas, en la provincia de Córdoba necesita un nuevo paradigma. Que se saque el gobernador Yarlora las mochilas de plomo de la gestión anterior. Y la ley de juego online que tiene es una mochila de plomo de la gestión anterior. Hoy es la oportunidad de dar una muestra que en serio, nos preocupa lo que está pasando con la ludopatía en nuestros hijos. No es cuidar a ver qué nos dicen en el gobierno. Y es mentira que el problema es económico. También recién escuchaba un legislador preocupado. Porque los impuestos que pagan los pagadores de impuestos. Esto lo tendría que haber pensado antes de aprobar la ley. Pero la ley se aprobó y alguien tiene que pagar el pato. Pero el pato no lo pueden pagar los chicos, ni las familias que no saben qué hacer. Si lo tiene que pagar el Estado, que lo pague. Hoy hay 22 provincias que tienen regulado con una ley las apuestas en línea. Entonces, ¿quién puede creer que este planteo de derogar esta normativa es serio? No es serio. Es un planteo hipócrita, es un planteo traído de los pelos, poco serio, francamente. Y a mí me llama la atención porque la legisladora Acevedo dijo algo que es cierto. En el proyecto se incorporaron, se modificaron, se tomaron muchas ideas de legisladores opositores que hoy están planteando la derogación, pero que yo sé perfectamente que no están de acuerdo, porque fueron impulsores de proyectos que hoy nosotros vamos a aprobar con muchas ideas de ellos. Nosotros vamos a seguir adelante con esto, porque nuestra responsabilidad es gobernar. Bueno, ahí veíamos parte de lo que fue una extensa y caliente sesión. Para hablar de eso es un gustazo recibirla. Vero Supo. Hola, Vero, ¿cómo estás? Periodista de La Voz, de la sección política. Estuviste el miércoles en la sesión, cubrís la legislatura. Como siempre, todas las semanas. Exactamente. Miércoles y jueves, diría, porque fue un continuado bastante largo. Bueno, a ver, fue una sesión, vienen siendo muy prolongadas, son sesiones de 6 horas, 7 horas, previas con reuniones de comisión muy extensas, pero particularmente esta estuvo al borde del escándalo, casi al borde, porque las escenas previas de la comisión realmente fueron duras, muchos cruces, gritos, encontronazos. La cuestión de fondo obviamente era el juego online, la discusión, y había dos corrientes bien enfrentadas. Por un lado, el oficialismo planteando la modificación de la ley del juego, que está vigente, aprobada de 2021, y por otro lado, el arco opositor, Juntos por el Cambio, con algunos monobloques intentando la derogación. Bueno, esto empezó a avanzar en una discusión que cada vez fue más fuerte
estaba prevista para el miércoles a las 17, por supuesto a las 17 todavía no habían terminado la reunión de comisión, estaban en un cuarto intermedio. Empiezan a contarse, como dicen los legisladores, los porotos, el poroteo de cuánto tiene cada uno, estaba bastante complejo. El oficialismo venía confiado que iba a lograr esa modificación, pero tenía dos inconvenientes. Necesitaba juntar y llegar a los 35 votos y llegar por lo menos al desempate con el presidente del cuerpo, que en este caso era Facundo Torres. Tenía dos legisladores con signo de pregunta. Por un lado, Leonardo Limia no atendía las llamadas. No atendía las llamadas. El oficialismo llamaba por teléfono. Esa situación en una sesión tan importante. En un clima que era muy tenso, por un lado, porque se habían dado discusiones, situaciones hasta tensas en los pasillos, discusiones de distintos grupos, de distintos bloques, que incluso algunas no estaban pensadas. Finalmente se conoce que Limia no va a estar en la reunión del miércoles y ahí estratégicamente y rápidamente el oficialismo... Hubo varias versiones, la que se dice oficialmente es que tenía un problema de salud y que no podía estar en ese momento, entonces ingresa un pedido de licencia por 30 días y rápidamente ya estaba ahí el suplente. Estaba con el saco puesto el legislador oficialista Carlos Lencina. Había que sentar a alguien rápido que vote. Para que ocupara ese reemplazo de la banca. Pero había otra situación que tenía que sortear también el oficialismo, mientras tanto Juntos por el Cambio esperando también juntar votos por otro lado y esperando que ningún voto posible voto radical se fuera al oficialismo. Todo eso sucedía al mismo tiempo. Pablo Ovejeros, que es un hombre del oficialismo, realmente estaba muy descompuesto en la sesión. Estaba sentado, pero se lo veía realmente mal. Se veía que tenía que tomar mucho líquido. Los asesores lo estaban realmente conteniendo, le ponían abrigo. Debe haber estado además seguramente transitando un cuadro febril y algo más. Todo esto fue bastante tenso al punto que el secretario que está en la presidencia, acompañado del presidente, se acerca varias veces para preguntarle porque la decisión que Ovejeros esté o no en el recinto también podía cambiar la votación. Y si Ovejeros se tenía que retirar por un problema de salud, implicaba que además el oficialismo pudiera decidir bajar el tratamiento porque corría el riesgo de que evidentemente la oposición le derogue la ley. Exactamente. Bueno, tuvo varias idas y vueltas, ingresó un médico también al recinto en un momento para hablar con este legislador. El legislador finalmente se retira, lo asisten y vuelve después en el momento. Sí, porque si no, no se hubiera podido dado. A Limia lo reemplaza Carlos Lencina, que jura al inicio. Ahí ya se complicó la sesión porque la oposición advirtió que alguien estaba jurando rápidamente. Algo que está permitido, pero bueno, se complicó. Y cuando, Ovejero necesita ser asistido, después vuelve en el momento de la votación. Y más allá, de toda esta situación, finalmente el oficialismo logró imponer su postura y modificar la ley vigente de juego, detrás de la cual hay una problemática gigantesca. Y que excede a Córdoba. Y que tiene que ver con el juego ilegal, ¿no? Porque básicamente son los menores de edad que no pueden apostar, pero están apostando profusamente de un montón de maneras. Bueno, ¿qué es lo que se aprobó finalmente? Bueno, finalmente, 4 de la mañana, empieza casi... 4 diría la parte del debate más fuerte. El debate, pese a todas las chicanas que se habían vivido en la sesión del miércoles y en la previa, cuando ya llegamos a la madrugada del jueves, logran, diría yo, fundamentar sólidamente desde la oposición como del oficialismo esas dos posturas encontradas. Por un lado, sostener y que es mejor regular el juego y por otro lado, la derogación. Finalmente se da la aprobación. Se da el empate 35-35, Torres, como les dije, usa con su voto doble y se define y se da. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Se va a aplicar esta modificación, ¿qué es lo que trae? Por un lado, los jugadores van a tener que, sí, obligatoriamente dejar sus datos biométricos. Hay más límites en cuanto a la publicidad, casi que es muy complejo para las empresas que puedan hacer publicidad, salvo algún tipo de cuestiones. No pueden hacer algún promociones o bonus o extras que pueden dar en las jugadas, que eso también es interesante. Y se incorpora algo que no estaba, que es, por un lado, una mesa de trabajo que es y un programa de prevención y control, que también el oficialismo recoge de un proyecto que había presentado también el bloque del juecismo. De esta manera
termina aprobándose y es lo que se va a ver reflejado. Córdoba va a tener, continúa con la ley de juego online con estas modificaciones. Vos venís cubriendo esta legislatura tan dividida en partes iguales. Ha habido momentos más álgidos, menos álgidos. Parecía que antes de estas sesiones como que se había arreglado un poco el clima, pero ¿qué ves de acá a futuro? No, evidentemente que no. En se sesiona cada 15 días, pero en cada sesión la apuesta y la jugada tanto de un bloque como del otro es más fuerte. E incluso, a ver, lo que se dicen, que ya roza en muchos casos a veces el destrato, hipócrita, mentiroso, se empiezan a jugar y a tallar otros condimentos en el debate. Por eso digo que el debate en sí del juego creo que estuvo a la altura del juego, de lo que necesitábamos escuchar argumentos y de datos, los dos, pero se viene dando una sesión tras otra de esto, una situación muy tensa y bueno, ni que hablar de lo que sucede en la previa de las comisiones, que ahí sí se dicen porque es puerta cerrada y la prensa no puede entrar y ahí se dicen de todo, de hecho, con este debate hubo un proceso de polarización, porque el radicalismo, Alejandro Ferrero, la titular del Interbloque, había presentado un proyecto de modificación, o sea, el juecismo era el que estaba con la derogación, la posición más extrema, la que más tensionaba con el oficialismo. El radicalismo no, pero se terminaron agrupando todos en función a la derogación. Cuando comienza el año legislativo, Ferrero y Rodrigo Agrelo son los dos legisladores que empiezan a presentar proyectos vinculados con el juego, obviamente para limitar. El primero de Ferrero decía justamente, era modificar, no era derogar. Después suma otra cantidad de proyectos y después llega un proyecto de Nostrala, de Walter Nostrala, presidente del juecismo, y otra de Matías Bodenovich, del presidente de la UCR, pidiendo la derogación. Ahí ya todo el bloque, incluido Ferrero, por supuesto, pide también la derogación. ¿Cuál fue la posición de Federico Alessandri? Uy, bueno, fue todo un tema. Eso fue una de las discusiones más grandes que se dio en comisión con Nadia Fernández, que es legisladora del oficialismo, y Alessandri, porque hay peleas viejas y situaciones anteriores, y situaciones que se dieron en 2021, en la noche de diciembre, cuando se aprueba el juego, cuando el oficialismo aprueba el juego, pero no tiene todos los votos necesarios, o sea, tiene los votos para la aprobación y le sobraba cómodo, pero no vota el bloque unificado. En esa votación hay algunos legisladores que no fueron y otros que directamente no fueron a la legislatura y algunos se levantaron. En esa sesión estaba Carlos Alessandri, el papá de Federico Alessandri. Ahí quedó una situación, un recuerdo de los que se fueron, de los que no acompañaron. Se dio una discusión muy tensa a los gritos dentro de la comisión. Hay que ver si finalmente lo concreta. Alessandri dice que le va a plantear a Fernández una cuestión de privilegio por el trato. Ella también analiza una denuncia, hay que ver si se concreta en el mismo sentido, por el tema de la violencia y de los tratos, como para que tengan una idea que este capítulo va a continuar. El nivel de tensión. El nivel de tensión, seguramente que no con el juego, sino con otro tema. Excelente, Vero. Excelente resumen, muy completo. Esperemos que las próximas sesiones no sean hasta las 4:30, 5 de la mañana. Y espero dormir un poquito más. Además porque sesionan cada 15 días, podrían tomarse un tiempo más para discutir antes. Debate y discusión es lógico que haya, no nos vamos a asustar de eso. Para eso es un cuerpo legislativo. El tema es no caer en insultos. El debate es necesario y tendrían que dejar un poquito de lado la chicana para que la gente lo pueda ver, lo puede seguir por YouTube. La sesión en vivo y sacar cada uno sus conclusiones del debate. Nos quedamos con lo que decís de que por lo menos a la hora de argumentar el sí, no a la derogación estuvo el nivel de lo que exige la institución legislativa. Gracias, Vero. Gracias. Corte y ya cerramos con el bajo palabra. ¿Sabías cuánto exportó la provincia de Córdoba en la primera mitad del año? La provincia de Córdoba exportó 5.000 millones de dólares y tuvo una participación del 13% en el total de las exportaciones nacionales. Los principales productos exportados fueron cereales como trigo y maíz, harina y pellets de soja, y semillas y oleaginosas. ¿Y vos, conocías este dato? Esta semana pasó por Córdoba el periodista y economista Maximiliano Montenegro.
en el marco de un encuentro que se realizó sobre parques industriales. Exactamente, que tuvo el auspicio de la provincia con el Ministerio de Producción, acompañó La Voz del Interior y también la Federación Argentina de Parques Industriales. Exactamente. En ese marco él habló hizo una exposición sobre la marcha de la economía y tuvimos la oportunidad de tener un mano a mano muy interesante con él, que lo pueden ver completo en el canal de La Voz en YouTube y del que vamos a compartir un extracto ahora con todos ustedes. Brillante, boludo. Bueno. Excelente. Estuve a punto de pararme porque pensé que le había dicho mal el nombre. Seguimos. Vamos. Bueno, Fede, yo no sé, están acá. Vos sabés que yo no sé si habían sido invitados al asado de los héroes, porque son 2 héroes. Son nuestros héroes. No sé si los invitó Milei, pregúntales. No sé, pero lo bueno es que hoy los tenemos acá. Por supuesto, ustedes ya saben de quién, ¿Los invitó Milei? de quién estamos hablando. ¿Sí? Jamás Juan Manuel y iría Mariano. Pero no iríamos. a celebrar el recorte de los jubilados. No iríamos. ¿Se dieron el lujo de rechazar la invitación? No Obvio. cuenten conmigo para Bien. eso. Son héroes, cuenten pero Muy bien. sin asado. Sí, sí, pero... O somos héroes del lado correcto. Sí, exactamente. Qué grande, ¿te das cuenta? Sí, no. A la altura con esas declaraciones, A la ¿ves? altura de la estatua. Sí, en Por realidad eso- por eso son las no estrellas de teníamos este 20.000 programa. pesos para la tarjeta. Diga la verdad. Esa es la verdad. Diga la verdad. ¿Estamos a fin de mes? No, ¿sabes qué? No estamos a fin de mes. No Manguearon estamos a fin de mes. pasaje Yo estoy para... convencido que estamos a fin No de mes. estamos a fin de mes. Manguearon pasaje para ir a Buenos Aires y dijeron, no incluye el No, pasaje. muy Listo, caro. está bien, Listo. pasamos. Bien. Nos comemos una aceituna. Listo. ¿Qué va a hacer? Bueno, adelante, háganlo suyo, Arrancamos por favor. el bajo palabra Obren su con- magia. Hablando de Bueno, los héroes. Tiene que ver con eso, ¿no? Todo tiene que ver con todo. A ver, este afiche, que en realidad no pasa calle, en un afiche, que fue colgado, bueno, no en un lugar, la esquina de Humberto Primo y Avellaneda, al frente de la... ¿Te lances ahí? De Lances, Claro. exactamente. Hubo otro en la Casa Radical También y hubo en otro otros la Casa lugares de la Radical. ciudad. Este es el principio de la revelación de lo que fue una de las noticias de la semana, que tiene que ver con el pedido de juicio político de Luis Juez y Rodrigo de Loredo contra Juan Pablo Quinteros. Era el funcionario que estaba con todos los boletos, digamos, comprados, pero en realidad lo que hay acá es una devolución de gentilezas y un cambio de estrategia, no de Juez, sino del radicalismo, porque esto cayó muy mal. Ajá. Y fue el detonante de lo que muchos consideran, bueno, había una especie de Perdón, acuerdo tácito. ¿Alguien se adjudicó la autoría de estos pasacalles? Es más que obvio Este que es esto... el pueblo de tiene los Córdoba dedos. que puso No esa- falta ni- Córdoba. El pueblo de Córdoba Sí, hizo sí, ese el pancarta. pueblo de Córdoba Sí, sí, seguro. el pueblo de Lo Córdoba del seguro que PJ. lo pagó. Pero digo, por quienes después tuitearon Claro. sobre esto, Sí, claro. Facundo Torres, Miguel Siciliano, Nadia Fernández. Nadia Fernández, digo, las espadas legislativas en la unicameral. Bueno, esto fue el principio de la revelación, reitero, no de Juez, que ya había pedido la salida de Quintero. Los que se sumaron ahora son los radicales, porque se rompió una especie como de pacto, Código. un código de que nos pegamos de la cintura para arriba. Claro. Bueno, y esto fue considerado por los radicales, por eso también el cambio de postura en la discusión de la ley de juego online, porque el radicalismo tenía un proyecto de modificación, no de derogación. Como sí terminó plegándose, Claro. finalmente después Claro. no lograron los votos para ser tratado, pero digo, todo tiene que ver con este cartel que cayó muy, pero muy mal a De Loredo y fundamentalmente a Marco Ferrer, que es el que se lo apunta con más cercanía con funcionarios voluntad del de gobierno diálogo, claro. provincial. Te apunto una cosita, un bonus track de Linterna Radical. A ver. Pese a que está firmado el acuerdo, pese a que hay paz, no hay nada, ¿eh? Se siguen matando. Algunos incluso amenazan con llevar algunas seccionales a la justicia. Epa. Y ¿Que otro supuestamente grupo, no asumen la semana que viene? y otro grupo dice que no va a ir a la asunción de Ferrer para demostrar su enojo. Maravilloso. Lindo, Bien. ¿eh? En Bien sintonía radical. con el bloque en la Cámara de Diputados, digamos, la Tal paz. cual. Podría que hay. decirse que sí, porque un sector de los radicales empieza a ver a Facundo Manes como una terminal en Buenos Aires. Sí, el problema problema para esos radicales, por el momento está como blindado de algún modo de Loredo, por lo menos hasta fines de año. Está Después de ahí, Habrá que ver. nadie sabe. Bien, seguimos entonces con más bajo palabra. Hablando de reconfiguraciones, quien empieza esta semana o quien da su primer paso en Córdoba en esta semana que comienza en pocas Sí. horas es Sergio Tomás Mirá Massa, vos. aquí con la concejala de Dianfunio, Tania Kisiakevich. El jueves de la semana que viene habrá un primer desembarco Mirá vos. de la Fundación de Sergio Massa en Córdoba. Van a estar en Blangino.
en un evento con empresarios pyme. Había cierto... Eso es en Montecristo, ¿no? En Montecristo. Había cierta sigilosidad de los organizadores en Córdoba. Vienen trabajando hace varias semanas porque temían que Yarlora les detone la reunión, levantando el teléfono y llamando a los dirigentes que están involucrándose en el Frente Renovador. Lo cierto es que el jueves va a haber importantes figuras, algunos exfuncionarios del Gobierno Nacional de Alberto Fernández en Córdoba, con empresarios para poner en marcha la Fundación y el Frente Renovador, o sea, decir las dos espadas que va a tener Sergio Massa para lo que aparentemente puede llegar a ser un relanzamiento de su figura, otra vez en el marco del Frente Renovador, sí, ¿no? Bueno, se acercan las elecciones legislativas y le abre hay que empezar a moverse, y además claro. le abre una interna al gobernador. Se acercan, digo, falta un año, ¿no? Pero sí, más que una interna va a ir a cosechar por otro lado. Claro. Sergio Massa, ya lo dijimos acá, va a poner foco en las provincias donde se renuevan senadores. Pero bueno. No es el caso de Córdoba. No es el caso de Córdoba, pero quiere tener una presencia importante en Córdoba para tratar de quedarse con ese diputado nacional que siempre está con el PJ nacional. ¿Habrá lista del kirchnerismo, el masismo, el albertismo? No sé qué es ahora eso. Es una construcción. Sí. Pero bueno, todo indica que va a haber una lista de peronismo nacional. Seguro. Bueno, seguimos. Y seguimos con el mejor. Con el mejor que es Chumbi. No en este caso el retratado. Bueno, para algunos sí, muchos cordobeses es el mejor. Para el 60 y pico por ciento de la población es el mejor. Ese es el corte-recorte. Muy bien. Que tiene vena. Ojo que tiene vena, ¿eh? Sí, sí, exactamente. Bueno, es el porcentaje mágico. El número mágico en el Congreso, del que quiere. Dijo Laura Rodríguez Machado que no fue una celebración. No fue una celebración. No, pareció todo lo que eso dijo. Un asadito, así. Y que dice que él estuvo muy distendido, muy amable con todos los legisladores, el presidente. Vieron que hubo un faltazo del radical Luis Pical, que estuvo la semana anterior aquí en Córdoba. Faltó por una cuestión, algunos dijeron, bueno, en realidad está haciendo cierto equilibrio para que no exponerlo tanto a De Loredo, que sigue siendo su jefe político, aunque responde a Patricia Bull y demás. No. Tuvo un problema familiar el padre. De muy buena fuente me dijeron, Luis quería estar sí o sí y se lo perdió, pero no va a faltar oportunidad para volver a dar una señal contundente. Es uno de los radicales M o radicales mileístas a partir de este momento, pero siguen dentro del radical libertario. Radical libertario. Sí. Buenísimo, como siempre. El Chumbi maestro. Brillante, muchas gracias a nuestros héroes. Brillante. El héroe es Chumbi, el único héroe es Chumbi. Obviamente, son nuestros héroes. Bien, nos vamos. Agradezco a Divo Traje, como siempre. Sí, estás muy elegante, Fede. Y vos estás muy bien, muy linda. Y el pelo ni hablar. Mi pelo es lo mejor. Gracias a Manuela Montero, que es mi peluquera. Le mando un beso. Nos vemos el sábado que viene.